Buen día, audiencia de Management Perú. Soy Dan Inolopú Alemán, director del portal empresarial Management Perú. En este momento, en esta oportunidad, contamos con la participación de Paola Condemarín. Ella es CEO de Ensayani Consultora y compartirá con nosotros el webinar denominado ¿Cómo gestionar y promover la innovación en las empresas? Paola, bienvenida a Management Perú. No sé si puedes darnos una breve descripción, presentación tuya antes de empezar con tu webinar. Buenas noches, Dan. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a toda la audiencia de Management Perú. De hecho, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir, como siempre, diversos temas muy relacionados a la innovación, a la creatividad, al desarrollo personal y profesional. Como ya lo has mencionado, yo soy Paola Conde, soy CEO de Ensayani Consultora, empresa con la cual me encargo de realizar talleres, capacitaciones, consultorías, ya sea en temas de transformación cultural, en temas de gestión del cambio, o todo lo que esté muy relacionado al capital humano, a la gestión y dirección del talento humano sobre todo. Desde ese rol entonces es que el día de hoy voy a compartir con ustedes este tema que se llama cómo gestionar y promover la innovación en las empresas. ¿Te parece, Dan, si empezamos ya con esta explicación del tema de hoy? Correcto, Paola. Bienvenida a Management Perú. Tienes a disponibilidad la audiencia de nuestro portal. Ok, muchas gracias entonces a todas las personas que también se están uniendo. Lo primero que yo quisiera consultarles en realidad todos es, ¿por qué creen que se está hablando tanto sobre la innovación? Porque seguramente ustedes habrán escuchado por diversos medios que constantemente estamos hablando de transformaciones digitales, de transformaciones culturales, y estos términos a la vez vienen inmersos con el tema de innovación, de creatividad y de disrupción. Lo que sucede es que los cambios en los últimos años han sido tan acelerados y en respeto además con tecnología, con información, que está obligado a muchas empresas y además a las cabezas de las organizaciones, a los gerentes o a los dueños de las organizaciones, que tengan que estar a la vanguardia de alguna manera de esta nueva tecnología o de las nuevas tendencias. Porque de lo contrario, los mercados siguen cambiando, los mercados siguen creciendo, los clientes se vuelven cada vez más poderosos desde que son clientes digitales, y si los gerentes o las empresas no están, digamos que a la misma altura en cuestión de velocidad y agilidad, puede ser entonces que muchos de sus procesos, de sus productos o servicios puedan terminar no siendo de todo favorable, no siendo rentables o en algunos casos hasta fracasando como empresa. Por esto es que constantemente se habla de innovación, porque precisamente los cambios acelerados en los últimos años ha generado que los responsables de las empresas, como lo menciono acá, tengan este deseo de modificar entonces sus esquemas mentales e ideologías aprendidas. Porque cuando hablamos de innovación, estamos hablando de alguna manera romper estos paradigmas que tenemos, romper estos esquemas mentales que a veces tenemos o ir más allá de lo conocido. Aquí es que viene entonces el término de tener ideas disruptivas, porque lo que queremos entonces es generar nuevas experiencias para en todo momento crear valor e innovar precisamente al interior de las organizaciones. Ya todas las empresas entonces a nivel mundial saben que la manera de mantenerse en el mercado es constantemente cambiar sus productos o sus servicios, mostrando cada vez mayor cercanía a la innovación de tecnología o información que se dé a nivel mundial. Por eso es que constantemente hablamos de innovación y que ya casi todas las empresas están muy enfocadas en qué hacer o cómo gestionar la innovación. Esto es un poquito para ponernos en contexto. Y entonces, dicho esto, ¿qué es finalmente innovar? Y aquí seguramente tienen muchos conceptos. Generalmente cuando hablamos de innovación lo asociamos a crear algo nuevo o a empezar de cero o a modificar algo. Hay muchos conceptos en realidad sobre innovar. Lo que yo te traigo aquí es el concepto que para mí se ajusta más a lo que está aplicando ahorita la innovación, que es crear, modificar procesos ya existentes,
mejorándolos para que impacten de manera favorable en el mercado. Eso es lo que hoy en día está significando innovar para los conceptos de términos organizacionales o de términos corporativos o empresariales. Es decir, tengo un proceso. ¿Qué quiero hacer? Quiero examinarlo para ver de qué manera lo puedo mejorar, porque esta mejora que voy a hacer tiene que finalmente impactar de manera favorable en el mercado y sobre todo en la percepción y aceptación que tenga el cliente luego de este producto o de este servicio que estoy ofreciendo. Dicho esto entonces sobre qué es la innovación, quiero que empecemos a hablar de las ventajas de innovar y además de las barreras de la innovación. Porque seguramente tú mismo que estás escuchando, que por ahí estás viendo este webinar, seguramente sabrás que cuando uno habla de innovación, no necesariamente siempre vemos las ventajas de esto, sino que también a veces escuchamos barreras para la innovación o escuchamos ciertos límites para la innovación. Por eso quiero mostrarte en esta parte, de alguna manera, en una sola vista, estos dos esquemas o estos dos enfoques, ventajas y barreras. Una de las principales ventajas es que la innovación te va a permitir diferenciar tu modelo de negocio de los competidores. Tú entonces, y más adelante lo voy a reforzar, vas a tener que estar constantemente viendo cómo es la competencia, qué está haciendo la competencia, para que tú sepas entonces por qué lado puedes innovar. ¿Qué puedes tú mejorar dentro de tus procesos? ¿Qué puedes tú mejorar para finalmente mostrar un mejor producto a tu cliente? Entonces, una de las principales ventajas siempre va a ser poder diferenciarte de los demás y principalmente de la competencia. Además, la innovación también mejora el trabajo evolutivo y sobre todo colaborativo. Y la palabra colaborativo viene, obviamente, de equipo, de varias personas que colaboran para sacar finalmente un producto, un servicio, mejorar un proceso o mejorar de repente alguna parte del proceso. Entonces, ¿por qué la innovación va a mejorar o va a permitir que el trabajo sea colaborativo? Porque cuando hablamos de innovación, no estamos hablando de una sola persona que se centre en hacer esta mejora. Estamos hablando de un equipo de personas que con distintas ideas se van a complementar para poder finalmente innovar en algo referente de la empresa. Y lo vamos a ver también cuando veamos unos pasos para poder gestionar esta innovación. Y otra de las ventajas o ventajas características es que la innovación te va a permitir tener agilidad, rapidez y precisamente viene de por sí ya la innovación per se. Es decir, cuando tú empiezas a innovar, vas a empezar a utilizar herramientas que te permitan tener agilidad no solo de pensamiento, sino también en la toma de decisiones, también en mostrar un producto, agilidad de un proceso y a la vez esto también rapidez. Y también cuando te lo voy a explicar lo vas a poder entender mucho mejor. Prácticamente entonces las ventajas ¿cuáles son? Que te va a permitir ser esa diferencia o marcar la diferencia con otras empresas, que te va a mejorar la calidad y la cultura laboral también de la empresa, porque vas a permitir un trabajo colaborativo que va a destacar además un trabajo en equipo y sobre todo que te va a dar agilidad y rapidez. ¿Qué barreras puedes encontrar para la innovación? Y acá he tratado de coger algunas frases que yo misma por experiencia he escuchado cuando se habla de innovación. Y generalmente esto pasa o estas barreras aparecen cuando llegas con una propuesta o cuando llegas con la idea de querer innovar en la empresa. Y a veces cuando tenemos gerentes, tenemos líderes o tenemos personas encargadas de los equipos o de las empresas con pensamientos muy arraigados o con pensamientos muy tradicionales, puede ser que encontremos estas barreras. Por ejemplo, una de las principales barreras o frases que te pueden decir cuando tú quieres innovar. Si algo funciona bien, mejor no lo toques. Recuerda que en la innovación hablábamos que es mejorar procesos para tener un mejor producto o servicio o algo favorable en el mercado y para el cliente. Y tú de repente llegas a una organización, tienes muchas ideas, quieres innovar y lo primero que te dicen es, si está funcionando bien, no lo toques. Vamos a seguir con eso.
Esa es una primera barrera, este límite que te ponen y que te impide entonces generar un proceso, generar un cambio. Además, ¿qué otra frase también he escuchado que lo considero una barrera? Sigamos como hasta ahora, luego veremos los cambios. Una de las principales entonces también barreras es rehusarse al cambio, no querer cambiar. Cuesta a veces cambiar ese chip del cambio y para eso también entonces hay que hacer una adecuada gestión del cambio. Por eso que existen todos estos procesos internamente cuando uno quiere generar una innovación. Además también otra de las barreras, nosotros controlamos nuestras mejoras y a veces esto sucede cuando la empresa contrata consultoras. Generalmente se contrata una consultora para que precisamente se pueda dar una opinión de lo que se puede mejorar. Y en el mejor de los casos, esta misma consultora empieza a ejecutar las mejoras, empieza a pilotear estas mejoras para ver finalmente si hay resultados o no favorables. Pero a veces recibimos respuestas como las que dicen aquí. Nosotros controlamos nuestras mejoras y eso es una gran barrera si realmente quieres o quieres permitir a tu empresa que inicie con toda esta naturaleza, con todo este ímpetu de querer innovar. ¿Cuál es otra barrera súper conocida? Siempre me ha ido bien. ¿Por qué debemos cambiar? Siempre me ha ido bien. ¿Por qué debemos cambiar? ¿Qué es lo que debo cambiar si hasta el momento, como he estado desarrollando, manejando mi empresa, me ha ido bien? Si me ha ido bien, entonces, ¿cuál es el motivo del cambio? Esta es una de las barreras también súper conocidas en las empresas y que vienen nuevamente cuando a veces hay pensamientos tradicionales, manera de trabajar tradicionales y no nos dan la apertura para generar cambios. Otra de las frases súper conocidas, tenemos mucha carga de trabajo y esto encierra entonces de alguna manera que te están diciendo no quiero más trabajo porque sé que un proceso de innovación, porque sé que innovar toma tiempo, toma esfuerzo, toma recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dicen para eso mejor? Tenemos mucha carga de trabajo en este momento, no queremos pasar por procesos de innovación, no queremos tener procesos de transformación cultural, digital, etcétera. Todas estas de aquí son barreras. Por último, ¿qué es lo que también nos pueden decir? Se agarran por la parte económica muchas veces. No tenemos recursos en este momento. A veces es verdad, financieramente la empresa no tiene los recursos necesarios para empezar a generar prototipos de algún cambio, para empezar a generar alguna muestra de lo que quieren hacer. Pero también es cierto que diseñar muchas veces no implica un costo, porque es solo tener tiempo para que puedas juntarte con un equipo de líderes, con un equipo de colaboradores y diseñar por lo menos lo que quisieras cambiar. Y la fase de diseño no requiere mayor inversión. Entonces, hay que fijarnos bien si nosotros, si tú que me estás escuchando de repente, eres colaborador y has escuchado este tipo de frases, es porque seguramente todavía hay pensamientos tradicionales que debemos gestionar antes de empezar con todo o con algún proceso de innovación. Y si tú que me estás escuchando, viendo, eres gerente, eres dueño de una empresa y por tu mente pasan estos tipos de frases, entonces te invito a que puedas abrir un poco más de repente ese deseo que tienes de mejorar como empresa para que puedas romper ciertos paradigmas y más bien tener la apertura necesaria para que tu empresa pueda tener mejores resultados desde la innovación. Esto entonces es un preámbulo, porque ahora finalmente lo que yo quiero contarte es cómo es que voy a gestionar la innovación. Porque no se trata que yo diga, ok, estoy convencido o convencida que quiero generar un cambio en mi empresa, que necesito innovar ya sea en mis productos o servicios. No solamente basta que tú tengas el deseo de hacerlo, eso es un gran paso, es uno de los principales factores también. Pero lo que necesitas es saber ¿cuál es este preámbulo? ¿Qué es lo que implica innovar? Y por esto es que existe la gestión de la innovación. Por esto es que la capacitación de hoy se llama ¿Cómo gestionar, verdad, la innovación para las empresas? Es decir, ¿qué debo de considerar? ¿Qué factores debo tener en cuenta? Solo me lanzo a innovar y digo, ok, voy a innovar y ¿cómo empiezo? Para esto entonces es que quiero contarte en 3 factores o digamos en 3 pasos cómo es que puedes tú gestionar la innovación.
Vamos entonces a ver el primer paso, ¿ok? Para la innovación. Y este primer paso se denomina vigilancia y planificación de la innovación en la organización. Es decir, si tú quieres empezar a innovar, si estás interesado por generar una cultura de innovación, necesitas estar atento a este primer factor, la vigilancia y la planificación. ¿Qué quiere decir vigilancia y planificación? Quiere decir gestionar con una visión de éxito enfocada en el cliente digital, los cambios y necesidades del mercado. Es decir, tomaste la decisión de aperturarte a la innovación. Ahora entonces, tu visión desde ese momento debe ser una visión de éxito enfocada en conocer qué quiere mi cliente digital. Y este cliente digital es ese cliente que hoy en día tiene muchísima inferencia en lo que puede aceptar o no en el mercado. Es un cliente, por ejemplo, que ya no solamente le basta con conocer la explicación de un producto, sino que también tiene ahora las redes para indagar acerca de las opiniones de ese producto, de cómo le fue a la gente con ese producto. Tiene además las redes también para dejar una opinión del producto. Y en el mejor de los casos, que sea una buena opinión, pero también puede ser que este nuevo cliente digital tenga este poder para poder, de alguna manera, no dar una calificación favorable. Por el contrario, para manifestar también su insatisfacción. Entonces, hay que tener mucho enfoque en conocer realmente al cliente y conocer también qué cambios están sucediendo y qué necesidades existen en el mercado. Hay que tener mucho enfoque en esto, mucha visión. Y esto se resume en la vigilancia y la planificación de la información. Cuando hablamos de vigilancia, estamos hablando de esta vigilancia tecnológica, es decir, obtener información, estar atento, por eso se llama vigilancia, ¿ok? Es el término técnico, vigilancia tecnológica, estar atento a la información, estar al pendiente, viendo todo lo que sucede a mi alrededor, observar qué está sucediendo en el mundo de los negocios, observar qué está pasando. Hoy en día es fácil hacer esta observación. Puedes ingresar a internet, puedes buscar en diarios, puedes asistir, incluso hay ferias virtuales en las que te muestran nuevos productos, en las que te muestran tendencias del mercado. Entonces, puedes asistir, por ejemplo, a ese tipo de ferias, puedes buscar esa información, puedes leer, puedes ver videos. Hoy en día es muy fácil que tú estés observando qué está sucediendo en el mundo de los negocios, qué es la tendencia ahora. De repente, hoy es muy conocido el tema de las criptomonedas, los Bitcoin, el mundo también de las acciones o de las inversiones. Todo eso de ahí tienes que estar mirando para saber si de repente a tu negocio le conviene o no. Por eso es vigilancia, estar atento. Además también tienes que estar al pendiente de las nuevas tendencias tecnológicas. Y para esto puedes hacer, por ejemplo, un análisis de cuáles son mis oportunidades o cuáles son mis amenazas. Es decir, qué de lo que está sucediendo afuera de mi empresa, referido a la tecnología, me va a beneficiar o más bien por algún motivo me va a limitar o perjudicar. Tienes que estar atento a eso. Si de repente sale un nuevo sistema a nivel mundial que va a beneficiarte a ti porque tú justo tienes algún producto, parte de tu proceso funcionaría súper bien con ese sistema, entonces tienes que apuntar todas tus fuerzas para poder traer ese sistema a tu empresa. O tienes en todo caso que esforzarte muchísimo para tratar de hacer un sistema similar a ese. Eso es lo que implica la innovación, estar vigilante, estar atento a estas nuevas tendencias tecnológicas. Además también, ¿qué debes saber? Que puedes utilizar diversas herramientas para consolidar esta vigilancia en la información o esa vigilancia tecnológica que estás haciendo. No solamente se basa en que tú estés atento, que observes, en que sepas que pasa esto y el otro. Tienes que estar súper atento para eso que observas, eso que analizas, consolidarlo en diversas herramientas. Por ejemplo, un análisis DAFO, también conocido como FODA. Tú mismo puedes hacer cada cierto tiempo un análisis FODA de tu empresa, teniendo en mente, teniendo el enfoque de toda esa parte tecnológica. Es decir, cuáles son esos aspectos de tecnología que tú como empresa tienes. Y eso que tienes será para ti la fortaleza como empresa. ¿Qué es eso de la tecnología o qué es eso referido a tendencias tecnológicas que está sucediendo afuera que me beneficia? Eso será tus oportunidades.
qué es aquello que no tengo referido a la tecnología en la empresa, porque eso será tus debilidades. Y qué es aquello que está sucediendo en el exterior, cuál es esa tendencia tecnológica que ha aparecido que más bien me puede limitar o no me está beneficiando. Eso será entonces mi amenaza. ¿Okay? Eso es, por ejemplo, un análisis que puedes hacer una vez que ya buscaste toda esta información. Pero además también puedes utilizar, tú mismo puedes hacer investigaciones de mercado o puedes utilizar distintas páginas en las cuales se encuentres investigaciones de mercado. Hay páginas o simplemente entras al buscador o puedes entrar a Google y colocas investigaciones de mercado rubro tal. Y te van a aparecer muchísimas investigaciones de diversas consultoras, de páginas institucionales que te dan información de cómo está el mercado. Eso también puedes utilizar. Puedes utilizar también los análisis que se hacen de la competencia. Hay análisis que también las competencias hacen y a veces los publican en sus páginas como parte de esa información de transparencia. Entonces, indaga también esa información, que ahí también puedes encontrar bastante input para lo que tú quieres luego tener como este mapa de innovación. Entonces, hasta este punto, vigilancia y planificación de la innovación. ¿Qué es lo que debes saber? Que tienes que estar atento, como su nombre lo dice, vigilante, atento a todo lo que sucede a tu alrededor. Todo lo que tenga que ver con la tecnología te debe interesar, principalmente si tú eres gerente, líder de una organización, dueño de una organización. Si tú quieres empezar a generar empresa, empezar a generar un negocio, un emprendimiento, con mucha más razón, atento a todo eso, vuélvete sí, una persona que está vigilando todo lo que sucede. Y eso que analizas, vuélcalo finalmente en alguna herramienta donde puedas consolidar todo ese análisis. El análisis FODA o DAFO es súper buena. Busca también tus investigaciones en mercado. Si es que tú mismo no lo puedes hacer, busca porque hay información sobre eso. Pero no solamente basta con que vigiles, con que tengas esto ya, toda esta parte consolidada. Es necesario también planificar ahora, porque es vigilancia y planificación el primer paso. Entonces, cuando hablamos de planificar, quiere decir, aparte de consolidar esa información, tengo que ver también qué otros recursos tengo en la empresa, qué disponibilidad de esos recursos tengo para poder planificar entonces una adecuada, precisamente, innovación. ¿Y cómo lo haces? A través de la toma, digamos, de decisión respecto a lo que tienes y lo que no tienes, a tus recursos tangibles e intangibles. Tus recursos tangibles como la dirección, organización, procesos, conocimiento, e intangibles como datos, aplicaciones, infraestructura y finanzas. Tienes que ver qué tan disponibles entonces están estos recursos para ti. Eso es súper importante. Además también el entendimiento de la estrategia del competidor y la evolución del sector respecto a la innovación. Es decir, no basta con que tú recopiles la información. Tienes que analizarla, como lo mencionábamos al inicio, tienes que analizarla. Y ese análisis que hagas, además, tiene que estar tan completo que tú puedas entender qué estrategia está utilizando el competidor y cómo es que además el sector de la innovación está creciendo, cómo es que está evolucionando. Con esto entonces también debes tener en consideración cuál es la tendencia de la innovación. Definitivamente está creciendo, pero de repente saber en términos exactos cada cuánto está creciendo y sobre todo para tu rubro, cómo está creciendo en tu rubro tecnológico de la información, de la innovación de por sí. Y además es importante que cuando hablemos también de planificación, no nos olvidemos que todos estos recursos que estamos tocando son valiosos, pero más valioso es que sepas que tienes personas que están capacitadas para liderar estos procesos de innovación. Y tiene que ser una persona con una mentalidad disruptiva. Tiene que ser una persona entonces que tenga esta capacidad de romper paradigmas. Tiene que ser una persona que no tema generar ideas, que no necesariamente tenga las mejores ideas, pero que tenga la predisposición para retarse a sí mismo y empezar a lanzar ideas que de alguna de ellas seguramente se obtendrán buenos resultados. Este es entonces el primer paso cuando hablamos de vigilancia y planificación de la innovación. Como siguiente paso entonces, tenemos el aprendizaje y divulgación de la información. De nada nos va a servir que tengamos tanta información, que ya la hayamos planificado, que tengamos a la persona correcta, si no tenemos un aprendizaje
o si no planificamos incluso el aprendizaje de cómo es que vamos a innovar. Es decir, no necesariamente solo basta con tener recursos, con tener la información, basta también o necesariamente se requiere que puedas también capacitar a las personas en procesos de innovación para que tengas a muchas personas con este espíritu de innovación. ¿Qué es necesario entonces? Tener en la empresa conocimientos provenientes de la investigación y desarrollo, de la práctica y de la experiencia. Te cuento que, por ejemplo, en el rubro de educación hay muchas universidades que tienen áreas especiales de innovación y de investigación. Hay muchas empresas también, ya yéndonos al lado corporativo, que también tienen áreas especiales solamente dedicadas a innovación, dedicadas a la investigación y desarrollo, que constantemente están siendo vigilantes de la información, constantemente están recolectando información. Son empresas entonces que apuestan por invertir por dicha área porque saben que van a obtener mejores resultados. Hay bancos hoy en día que tienen departamentos netamente de innovación. Muchísimos bancos ahora que solamente las funciones de las personas que están en esa área es pensar en generar cada vez nuevas ideas y en sacar productos disruptivos. Solamente esa es su función. Y están entonces concentrados haciendo solamente eso con diversas herramientas, investigando, yendo a distintas ferias, buscando también inspiración desde distintos elementos, incluso la infraestructura de los espacios en donde están también son distintos, porque lo que queremos es que innoven, y eso es lo que se hace. Entonces, si tú estás pensando en generar grandes, si quieres tener tu empresa a este nivel de que realmente puedan innovar y que tengan esta capacidad de hacerlo, invierte también entonces en que tu gente tenga este espíritu de investigación y desarrollo. Además también, ¿qué necesitas para esto? Un adecuado proceso de selección para asegurar contar con las personas idóneas que muestren resultados eficientes. Es decir, si tú ya tienes una empresa, has decidido innovar, ya estás capacitando a tu gente actual, tienes que preocuparte entonces para que las nuevas personas que vengan dentro de las competencias que tú quieras para que cumplan su función, también tengan estas competencias innovadoras, estas competencias de ser creativos, esta competencia de poder tener ideas disruptivas. Debes entonces tener un adecuado proceso de selección que te asegure que vas a poder reclutar a este tipo de colaboradores, a personas que de repente incluso no tienen todo el conocimiento técnico de los procesos que van a hacer o de la función específica, pero sí tienen aquellas habilidades de creatividad, de innovación que son súper necesarias para los procesos que tú quieres realizar. Y además, siempre fomento de la actividad de investigación. Fomenta constantemente esta actividad. Fomenta constantemente el espíritu de investigador, el espíritu de innovación, el espíritu de creatividad. Constantemente haz distintas actividades que te lleven a que precisamente todos tus colaboradores tengan este deseo de innovar. Muchas empresas han conseguido grandes cambios y han podido revolucionar con sus productos, no necesariamente por las ideas de los gerentes, de los líderes, de los supervisores, de los subgerentes, sino más bien por las ideas de los colaboradores, quienes constantemente estaban proponiendo y soltando ideas, y con una adecuada gestión de la innovación se logró concretar alguna de ellas. Entonces, invierte también muchísimo en todo lo que tenga que ver con investigación. Como tercer paso, tenemos la recepción y selección de las ideas innovadoras. Acuérdate, primer paso entonces, habíamos hablado que necesitábamos estar vigilantes y planificados también con todo lo que tenía que ver con la innovación. ¿Y eso qué quería decir? Que estés atento a todo lo que sucedía, tanto internamente como externamente, que tenga que ver con tecnología, con tendencias tecnológicas, con innovación. Y luego que toda esa información la analices y la puedas plasmar con diversas herramientas. Luego, como paso 2, tenías que dar aprendizaje a tus colaboradores, que estén constantemente capacitados en todo lo que tiene que ver con creatividad, con innovación, con disrupción. Y el tercer paso entonces, ¿cuál es?
que una vez que tus colaboradores ya estén empapados, que ya tengan este espíritu de creatividad, de innovar, de poder tener ideas disruptivas, empieces entonces a gestionar qué con esas ideas. Aquí, en este tercer paso, es que muchas empresas cometen el gran error de generar el espíritu innovador, pero no hacer nada con esas ideas que van surgiendo de los colaboradores o de cualquier persona de la organización. Por esto es que existe este paso, para que tú puedas saber entonces que necesitas hacer algo con esas ideas que van apareciendo. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, incentivar la generación de ideas innovadoras con sistemas de bonificaciones e incentivos. Cuando hacemos proyectos de transformación cultural, siempre aplicamos todo un sistema de reconocimientos y premiaciones. Este sistema de reconocimientos evalúa generalmente las competencias, los valores o los principios de los colaboradores. Es decir, qué colaboradores están cumpliendo a cabalidad los principios, los valores de las empresas. Y dentro de estos principios y valores colocamos también como competencias la capacidad de generar ideas disruptivas. Y entonces incentivamos para que el colaborador no solamente se esfuerce por cumplir los valores, los principios de la organización o los pilares de la organización, sino que también se esfuerce por generar ideas que en algún momento puedan también ser factibles o por lo menos evaluarse. Entonces, yo te recomendaría que a tu sistema de reconocimiento, si ya tienes uno, le agregues esta competencia de generar ideas. Esta competencia que la puedes denominar, si deseas, generación de ideas disruptivas, o puedes denominar la competencia de creatividad, o simplemente la competencia de innovación, y premia por eso, para que tus colaboradores se esfuercen en generar esas ideas, o por lo menos sepan que si ellos generan alguna idea, van a poder ser reconocidos. Además, utiliza técnicas y herramientas tecnológicas que fomenten la creatividad y participación colectiva. Aquí era donde regresamos a una de las primeras láminas que te mostré, que decíamos que dentro de los beneficios de la innovación está esta participación. Entonces, aquí lo vemos. Puedes utilizar diversas técnicas para que fomentes la generación de ideas. Una muy conocida para estos procesos de generación de ideas es la técnica de brainstorming o lluvia de ideas. Una técnica que tiene una serie de pasos que finalmente lo que hace es que las personas en libertad, sin juicios, puedan empezar a lanzar ideas sobre un objetivo en particular. Y de esas ideas luego sale algunas que se van a empezar a testear y de esas que se testean sale finalmente una solución. ¿Y cómo se originó? En una reunión en la cual fueron libres de poder pensar y que además se estimuló también de repente con algunas dinámicas o juegos. Es un procedimiento para poder llegar a generar ideas. Otra manera en la que puedes también fomentar las ideas disruptivas o estas ideas innovadoras es a través también de una herramienta que se conoce como método de los 6 sombreros para pensar, que de hecho viene de un libro conocido con el mismo nombre, el de Edgar de Bono, que consiste en que cada persona, estás en una reunión y a cada persona le asignas un rol. Este rol va a estar asociado a un color del sombrero que corresponde a los 6 sombreros para pensar. Hay sombreros verde, negro, rojo, amarillo, blanco, y por ahí me está faltando uno más, si no me equivoco es el morado. Entonces, estos colores, cada color tiene un rol en específico. Por ejemplo, si te pones el sombrero de color blanco, figurativamente, tienes entonces este rol de ser la persona pacífica, de ser la persona que ante una decisión o ante una idea, tú vas a darle el lado bueno a esa idea. Si te pones el rol del sombrero verde, vas a ser entonces esa persona que siempre va a estar buscando también el lado positivo a la idea. Si te pones el rol del sombrero negro, por ejemplo, vas a ser la persona que esté viendo cuáles pueden ser los contras de esa idea o los contras de ese objetivo que quiere llegar. Y así cada sombrero representa un rol que puedes ir cumpliendo. Esta es una técnica didáctica, divertida y que con esta técnica se han generado muchísimas ideas también innovadoras. Y hay muchas más metodologías que te pueden servir si tú quieres pasar por todo ese proceso de innovación y si sobre todo quieres incentivar la generación de ideas
disruptivas o innovadoras en tu empresa. Y por último, una vez que tienes todo esto de aquí, que es importante, que hay un plan o un sistema de seguimiento y ejecución de tareas. Te pongo un ejemplo súper sencillo. ¿Qué pasaría si cumpliste con el paso 1, si cumpliste con el paso 2, si llegaste a este punto? Pero finalmente, una vez que tienes todas las ideas, una vez que ya han decidido con una herramienta cuál es esta idea que van a poner en práctica, no hay quien pueda hacerle el seguimiento a las actividades para llegar a cumplir esa tarea. O no hay un adecuado sistema que te diga o que te muestre por lo menos, ya sea visualmente o por otro medio, quién es la persona encargada de hacer esa tarea o quién es la persona encargada de ejecutar otro conjunto de ideas de repente, o quién es la persona responsable o cada cuánto tiempo tienen que ver si la tarea está surgiendo o no. Entonces, otro de los errores que se comete cuando se quiere gestionar la innovación o pasar por procesos de innovación o gestión del cambio es que no designamos un sistema adecuado de seguimiento o no designamos a una persona o a una área que se encargue de tener el seguimiento, tanto en tiempos como en esfuerzo y en responsables. Entonces, eso también es súper importante cuando hablamos de gestión de la innovación. Hasta aquí, entonces, hemos compartido los 3 pasos súper importantes cuando hablamos de gestión de la innovación. Espero que esta información te haya ayudado, espero que esta información también sea súper útil, que la puedas ir adaptando sobre todo, porque lo que se busca no es que te lances solamente a innovar, sino que sepas realmente qué involucra. Ya sabes que tienes que buscar información, ya sabes entonces que tienes que también capacitar constantemente, inculcar el tema de investigación, inculcar este espíritu de generación de ideas y luego finalmente tener un adecuado proceso de recepción y selección de estas ideas. Esos son los 3 pasos súper importantes si queremos innovar en las empresas. ¿Okay? Todo planificado se puede realizar súper bien. Entonces, Dan, no sé si hasta este punto tienes alguna consulta o hay alguna consulta que de repente podamos aprovechar en resolverla o absorberla. No, Paula, todo está muy claro, práctico y directo, que es lo que se necesita en estos tiempos turbulentos en los cuales estamos inmersos, ¿no? La innovación es el camino que tenemos que seguir si deseamos avanzar. Así es, Dan. Más Muchas bien, gracias. Paola, sí, más bien, ¿cómo te pueden ubicar las personas que quisieran hacerte alguna consulta adicional? Perfecto. Justamente aquí tengo los medios por los cuales me pueden ubicar. Son por mis 2 redes sociales. Yo estoy como mi red social personal, digamos. Me pueden ubicar como Pao Conde Coach, ya sea en Instagram como Paola Conde en Facebook o también en LinkedIn como Paola Conde Marín. Y si quieren ubicar también a la empresa, nos pueden encontrar como Sayani Consultora en todas las redes, Instagram, Facebook y LinkedIn. Constantemente estoy compartiendo información de valor, ya sea para tu desarrollo personal, como también para tu desarrollo profesional. Entonces, si quieren alguna consultoría, algún tema de capacitación similar a esta, o algún tema de capacitación de repente más específico sobre lo que hemos visto sobre innovación, también me pueden ubicar por Sayani Consultora. Correcto, Paola. Nuevamente desde Management Perú, muy agradecidos por tu participación con el tema cómo gestionar y promover la innovación en la empresa. Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Dan. Un placer. Nos vemos. Muchas gracias a todos.